Bruce McLaren murió probando un prototipo en 1970. Tenía 32 años. La escudería tenía 7 años. Todo indicaba que McLaren desaparecería. 5 décadas después, McLaren Automotive produce hiperdeportivos como el Speedtail y el Artura. McLaren Racing sigue ganando en Fórmula 1. ¿Cómo una tragedia se convirtió en la base de una organización técnica con negocios en pista y calle? La respuesta está en su sistema de reinvención continua. Veremos el problema, la decisión, el sistema que crearon y el resultado. ¿Y qué puedes copiar tú? Pero esta historia empieza mucho antes, con un adolescente en Nueva Zelanda que transformó chatarra en velocidad. El genio precoz que desafió a Ferrari. A los 15 años, Bruce McLaren compró un Austin Ulster de 1929 completamente oxidado por 10 libras. El auto llevaba 2 décadas abandonado. Bruce pasó 6 meses reconstruyéndolo pieza por pieza en el garaje familiar, sin manual de reparación ni experiencia previa. Solo tenía obsesión por entender cómo hacer que un auto fuera más rápido. Su padre, Les McLaren, dirigía un taller mecánico pequeño. Bruce creció rodeado de motores desarmados y herramientas. A los 9 años ya sabía cambiar bujías. A los 12 podía diagnosticar problemas de carburador solo por el sonido. Cuando terminó de restaurar el Austin Ulster, lo inscribió en una carrera local. Tenía 16 años y corrió contra pilotos con décadas de experiencia. Ganó esa carrera y las siguientes 5. Los organizadores empezaron a llamarlo el chico que hace volar autos viejos. En 1958, Jack Brabham visitó Nueva Zelanda representando al equipo Cooper. Brabham era campeón mundial y Cooper dominaba las categorías inferiores con sus autos de motor trasero. Bruce tenía 21 años cuando se presentó a las pruebas. Corrió con un Cooper Climax prestado y en su primera vuelta marcó un tiempo 1,8 segundos más rápido que el segundo lugar. Brabham nunca había visto a un piloto adaptarse tan rápido a un auto desconocido. La oferta llegó 2 semanas después. Cooper quería que Bruce se mudara a Inglaterra para correr en Fórmula 2 y eventualmente Fórmula 1. Bruce aceptó inmediatamente. Su primera temporada en Europa fue brutal. Los circuitos eran completamente diferentes a las pistas de Nueva Zelanda. Los pilotos europeos tenían años de experiencia en Nürburgring, Spa y Mónaco. Bruce nunca había corrido en circuitos con más de 12 curvas. Los primeros 6 meses terminó fuera del top 10 en cada carrera. El punto de inflexión llegó en Sebring, 1959. Esta carrera de 12 horas era dominada tradicionalmente por Ferrari y Maserati. Los equipos italianos tenían presupuestos 5 veces mayores que Cooper. Bruce compartía el auto con Jack Brabham. La estrategia era simple: conservar el motor durante las primeras 8 horas y atacar al final. Los Ferrari empezaron marcando tiempos 2 segundos más rápidos por vuelta. Después de 6 horas, 3 Ferrari habían abandonado por problemas mecánicos. El Cooper seguía rodando sin problemas. En las últimas 2 horas, Bruce tomó el volante. Su ritmo era consistentemente 0,7 segundos más rápido que cualquier piloto de Ferrari restante. Con 30 minutos para el final, alcanzó el primer lugar. Ganó por una vuelta completa. Esta victoria confirmó que Cooper había creado algo revolucionario. Los autos de motor trasero no solo eran más rápidos, eran más confiables. Bruce entendió inmediatamente que el futuro estaba en la ingeniería, no solo en el pilotaje. Pero Bruce no quería solo pilotar, quería controlar todo el sistema que construye victorias. Después de 2 años con Cooper, Bruce identificó una limitación fundamental. Cooper diseñaba autos para ganar carreras. Bruce quería diseñar el sistema completo: motor, chasis, aerodinámica y estrategia integrados desde cero. Cooper nunca le permitiría ese control total. En 1963, Bruce fundó McLaren Motor Racing con recursos limitados y mucha ambición. Tenía 26 años, 0 experiencia dirigiendo una empresa y un plan simple: crear el auto más rápido posible sin compromisos de ningún tipo. Su filosofía era directa: si puedes hacer que un auto vaya más rápido, todo lo demás es secundario. Pero antes de desafiar a Ferrari en Fórmula 1, necesitaba un laboratorio donde probar sus ideas sin restricciones. 43 victorias consecutivas. El laboratorio Can-Am. Can-Am era exactamente eso. En 1965,
Esta serie norteamericana tenía las reglas más simples del automovilismo. Motores de máximo 7 litros, peso mínimo de 635 kilos. Todo lo demás era libre. Mientras Ferrari, Porsche y Ford concentraban recursos en Fórmula 1 y Le Mans con restricciones estrictas, Bruce McLaren vio una oportunidad diferente. Can-Am significaba libertad total de diseño. Los equipos podían experimentar con aerodinámica extrema, materiales exóticos y configuraciones radicales sin aprobar nada con organizadores. Para Bruce, esto representaba el laboratorio perfecto donde desarrollar tecnologías que eventualmente aplicaría en Fórmula 1. La competencia era feroz. Porsche llegó con el 917, un auto que había costado millones desarrollar. Ferrari participaba con versiones modificadas del 512. Chaparral innovaba con alerones móviles controlados por el piloto. Estos equipos tenían presupuestos varias veces mayores que McLaren y décadas de experiencia. Bruce diseñó el M6A de 1967 con una filosofía completamente diferente. En lugar de máxima potencia, buscaba eficiencia aerodinámica total. El auto pesaba exactamente el mínimo reglamentario. Su motor Chevrolet Mia 8 generaba menos caballos que el Porsche 917, pero el M6A producía significativamente menos resistencia al aire. El chasis utilizaba una estructura tubular ultraliviana con paneles de fibra de vidrio, moldeados específicamente para crear flujo de aire limpio hacia el alerón trasero. Bruce calculó la distribución de peso usando computadoras, algo revolucionario en 1967. La mayor parte del peso se concentraba en el eje trasero para maximizar tracción en aceleración. Los resultados fueron inmediatos. En Laguna Seca, 1967, Bruce ganó la primera carrera sobre el Porsche de Joe Seifert. En la segunda carrera, mejoró la ventaja considerablemente. El M6A no era más rápido solo en rectas, era más rápido en curvas, más estable en frenado y más confiable en carreras largas. Entre 1967 y 1971, McLaren dominó la Can-Am, 43 victorias en 50 carreras, con 3 temporadas de ventaja sostenida sobre sus rivales. El sistema que Bruce desarrolló era simple pero efectivo. Cada carrera generaba datos específicos sobre aerodinámica, balance del auto y desgaste de neumáticos. Su equipo analizaba esta información durante la semana y fabricaba modificaciones para la siguiente carrera. Competidores como Porsche necesitaban meses para implementar cambios similares. McLaren podía probar un alerón nuevo el lunes, fabricarlo el miércoles y correr con él el fin de semana. Esta velocidad de iteración les daba ventaja permanente sobre equipos más grandes pero menos ágiles. La innovación clave era económica. Cada victoria en Can-Am pagaba premios sustanciales más bonificaciones de patrocinadores. Bruce reinvertía la mayoría de estos ingresos directamente en investigación y desarrollo para Fórmula 1. Sus rivales gastaban en Can-Am para ganar prestigio. McLaren usaba Can-Am para financiar su verdadero objetivo: dominar Fórmula 1. Esta estrategia creó el primer sistema circular pista a desarrollo en automovilismo. Las victorias en Can-Am financiaban mejor tecnología generaba más victorias. Más victorias atraían mejores patrocinadores y pilotos. Cada elemento alimentaba y aceleraba los otros elementos. Lección: usa entornos con menos restricciones para acelerar experimentos técnicos, reinvirtiendo victorias en investigación y desarrollo. El M8D de 1970 representaba la culminación de este sistema. Su aerodinámica era tan avanzada que producía downforce, equivalente a la mayor parte de su peso a alta velocidad. Ningún competidor tenía tecnología similar. Bruce manejaba personalmente cada sesión de pruebas del M8D. Conocía cada detalle del auto: presión de neumáticos, configuración de suspensión, mapeo del motor. Era piloto, ingeniero y director técnico simultáneamente. El 2 de junio de 1970, Bruce salió a probar el M8D en Goodwood para preparar la temporada de Can-Am. El auto perdió el control a alta velocidad. Bruce McLaren murió instantáneamente. Su sistema perfecto enfrentaba la prueba definitiva: sobrevivir sin su creador. Tragedia y supervivencia. Cuando muere el fundador. El 3 de junio de 1970, McLaren Motor Racing enfrentaba una crisis existencial.
Bruce McLaren había muerto el día anterior. No era solo el jefe, era el único que entendía completamente el diseño de cada auto, la estrategia de cada carrera y la visión técnica de la empresa. Sin él, McLaren parecía condenado a desaparecer como tantos equipos pequeños después de perder a su figura central. Teddy Mayer, socio minoritario y contador de la empresa, se encontró dirigiendo una operación que no comprendía completamente. McLaren tenía 12 empleados, contratos de patrocinio sustanciales y compromisos de carreras hasta diciembre. Los patrocinadores principales, Gulf Oil y Goodyear, amenazaban con cancelar sus acuerdos. Consideraban que McLaren sin Bruce no era McLaren. La crisis se profundizó cuando varios pilotos clave evaluaban sus opciones para la temporada 1971. La partida de talento habría significado perder credibilidad técnica y comercial simultáneamente. Mayer tomó una decisión radical. En lugar de intentar reemplazar a Bruce con otro genio individual, cambió la filosofía operacional completa. Su nueva estrategia era simple: crear sistemas y procesos que funcionaran independientemente de cualquier persona específica. Esto significaba documentar todo el conocimiento técnico de Bruce y distribuirlo entre múltiples especialistas. La primera acción fue contratar directores técnicos especializados. Su tarea era traducir las ideas intuitivas de Bruce en especificaciones técnicas que otros ingenieros pudieran seguir y mejorar. Mayer implementó reuniones técnicas semanales donde cada decisión de diseño se documentaba y explicaba. Antes, Bruce tomaba decisiones instintivas basadas en su experiencia. Ahora, cada modificación requería justificación técnica y aprobación del equipo completo. La estrategia incluía separar las responsabilidades que Bruce había manejado solo. Contrataron especialistas en chasis, mecánicos y motores. Cada uno se especializaba en su área sin depender del conocimiento de otros. Este proceso era más lento, pero creaba conocimiento compartido. El punto de inflexión llegó en 1972, cuando McLaren fichó a Emerson Fittipaldi como piloto principal. Fittipaldi tenía 25 años y había ganado su primer campeonato mundial con Lotus el año anterior. Su llegada demostró que McLaren seguía siendo atractivo para el mejor talento disponible. La temporada 1973 confirmó que el nuevo sistema funcionaba. Fittipaldi ganó 3 carreras con el M23, un auto diseñado completamente por el equipo post-Bruce. El M23 no era revolucionario como los diseños anteriores de Bruce, pero era consistentemente competitivo y confiable. En 1974, McLaren logró su objetivo principal. Fittipaldi ganó el Campeonato Mundial de Pilotos y McLaren el Campeonato de Constructores. Era su primera victoria en Fórmula 1 desde la muerte de Bruce. El M23 ganó 3 de las últimas 4 carreras de la temporada, demostrando velocidad pura y estrategia sólida. Los números de supervivencia eran impresionantes. Entre 1970 y 1976, McLaren creció de 12 a 85 empleados. Los ingresos anuales se triplicaron. La empresa había expandido su tamaño mientras mantenía su competitividad en pista. Esta transformación estableció un precedente crucial en el automovilismo. McLaren demostró que una empresa técnica podía sobrevivir y prosperar después de perder a su genio fundador, siempre que implementara sistemas robustos de gestión del conocimiento. Lección práctica. Si eres fundador, documenta decisiones críticas y distribuye conocimiento entre especialistas. Mayer cambió la organización desde la dependencia de una figura a una estructura documentada. Dividir responsabilidades, documentar decisiones, contratar especialistas. El talento individual construye empresas, pero los sistemas las hacen duraderas. Bruce había creado la visión y la cultura. Mayer había creado los procesos para preservar y expandir esa cultura. Pero a finales de los 70, McLaren enfrentaba un nuevo desafío. Otros equipos habían copiado sus sistemas organizacionales. La ventaja competitiva se desvanecía. McLaren necesitaba una revolución tecnológica completamente diferente. La fusión que revolucionó la Fórmula 1. En 1980, Ron Dennis dirigía Project 4, el equipo dominante en Fórmula 2. Sus autos habían ganado 15 de las últimas 20 carreras. McLaren, por el contrario, luchaba en Fórmula 1 sin victorias desde 1977. Lógicamente, estos equipos deberían competir entre sí. En lugar de eso,
Dennis propuso algo impensable: fusionar su exitoso Project 4 con McLaren. La propuesta llegó cuando McLaren enfrentaba problemas financieros severos. Teddy Mayer necesitaba capital fresco para mantener el equipo operativo. Dennis tenía los recursos, pero también tenía una visión radical que cambiaría Fórmula 1 para siempre. Dennis quería crear el primer equipo de Fórmula 1 con mentalidad de empresa tecnológica. Esto significaba procesos documentados, desarrollo por computadora y fabricación de precisión militar. Project 4 ya operaba con estos estándares en Fórmula 2. Dennis creía que aplicar la misma filosofía en F1 generaría ventaja competitiva masiva. El problema era cultural. McLaren mantenía la mentalidad artesanal típica de los años 70. Los mecánicos trabajaban por instinto desarrollado en décadas de experiencia. Las modificaciones se decidían en conversaciones informales entre carreras. Project 4 operaba como una fábrica. Cada proceso tenía especificaciones exactas y cada decisión requería justificación técnica documentada. La fusión se completó en 1980. Dennis se convirtió en director ejecutivo y Mayer mantuvo un rol menor. La nueva empresa se llamaría McLaren International, combinando la reputación histórica de McLaren con los métodos modernos de Project 4. Dennis trajo consigo a John Barnard como director técnico. Barnard tenía una obsesión específica: la fibra de carbono. Este material se usaba en la industria aeroespacial para crear estructuras ultralivianas y resistentes, pero nunca se había aplicado en automovilismo. Barnard creía que la fibra de carbono podía revolucionar la seguridad y el rendimiento en Fórmula 1. La decisión radical llegó en 1981. Dennis y Barnard apostaron el presupuesto completo del equipo al desarrollo del MP41, el primer chasis monocasco de fibra de carbono en la historia de Fórmula 1. Monocasco significa que el chasis y la cabina del piloto forman una sola pieza estructural, como un huevo que protege la yema. El proyecto era técnicamente arriesgado y financieramente peligroso. La fibra de carbono costaba 10 veces más que el aluminio tradicional. Su fabricación requería procesos completamente nuevos que McLaren tuvo que desarrollar desde cero. Ningún otro equipo tenía experiencia similar. Barnard implementó un sistema revolucionario. Cada componente del MP41 se diseñaba primero usando simulación por computadora, algo inédito en 1981. Las computadoras calculaban la resistencia estructural, la distribución de peso y la rigidez torsional antes de fabricar cualquier pieza física. Este proceso eliminaba el método tradicional de prueba y error. El chasis de fibra de carbono era significativamente más liviano que el aluminio tradicional y ofrecía resistencia estructural superior. La cabina del piloto podía soportar impactos extremos sin deformarse. En comparación, los chasis tradicionales se deformaban peligrosamente con impactos menores. La prueba definitiva llegó el 25 de julio de 1981 en Silverstone. John Watson perdió el control del MP41 a 230 km por hora. En la curva Copse, el auto se estrelló frontalmente contra las barreras de cemento. Se volcó 3 veces y se deslizó 150 metros sobre el asfalto. Watson salió caminando del accidente sin lesiones graves. Tenía contusiones menores en las costillas y un corte superficial en la frente. En un chasis tradicional, ese impacto habría sido fatal. La fibra de carbono había salvado su vida y demostrado su superioridad absoluta. Resultado inmediato: un piloto sale ileso de un choque grave. La tecnología salvó una vida y validó la inversión. Este accidente cambió Fórmula 1 permanentemente. Dentro de 3 años, todos los equipos competitivos usaban chasis de fibra de carbono. McLaren había creado ventaja técnica de 3 temporadas completas. Sus competidores necesitaron hasta 1984 para desarrollar tecnología similar. La fibra de carbono se convirtió en el MOAT tecnológico permanente de McLaren. MOAT significa una ventaja defensiva que protege a una empresa de la competencia, como el foso de agua alrededor de un castillo medieval. McLaren dominaba la fabricación de fibra de carbono y mantenía esa ventaja reinvirtiendo constantemente en investigación. Lección: invertir en una pieza tecnológica defensiva puede cambiar la trayectoria competitiva del negocio, pero exige compromiso ejecutivo total. Esta transformación
estableció el modelo que McLaren seguiría durante décadas: identificar una tecnología revolucionaria, perfeccionar su aplicación y transferir esa ventaja a nuevos productos y mercados. Pero su próximo desafío requeriría combinar esa superioridad técnica con algo más complejo: gestionar el talento más explosivo de la Fórmula 1. 15 de 16, la temporada perfecta que nadie ha igualado. En 1988, McLaren ganó 15 de 16 carreras en Fórmula 1. Este récord de dominación nunca ha sido igualado y probablemente nunca lo será. La pregunta no es si McLaren tenía el mejor auto. La pregunta es cómo lograron una superioridad tan absoluta, que sus competidores parecían estar corriendo en una categoría diferente. La base de esta dominación se construyó sobre tres elementos que se potenciaron mutuamente. Primero, la alianza con Honda proporcionó los motores más potentes de la parrilla. El motor Honda Ram 1680E fue notablemente superior y, combinado con diseño y pilotos, produjo una ventaja brutal. Segundo, McLaren fichó a Ayrton Senna para formar dupla con Alain Prost, creando la pareja de pilotos más talentosa en décadas. Tercero, el equipo desarrolló sistemas técnicos que ningún competidor podía igualar. ¿Qué decisión creó eso? La alianza con Honda y la organización técnica de Dennis. Ron Dennis había identificado que Honda desarrollaba la tecnología turbo más avanzada, pero necesitaba un equipo que maximizara su potencial. McLaren necesitaba motores superiores para competir con Ferrari. Esta alianza estratégica combinó la excelencia técnica japonesa con la experiencia en chasis de McLaren. Internamente, Senna y Prost representaban filosofías opuestas que creaban tensión constante. Prost era científico, analizaba cada detalle técnico y optimizaba su manejo para preservar el auto. Senna era instintivo, confiaba en su velocidad natural y empujaba el auto al límite absoluto en cada vuelta. Se odiaban personalmente, pero esta rivalidad alimentaba la innovación del equipo. Pero ¿cómo se gestionó la tensión Prost-Senna sin destruir al equipo? Dennis estructuró desarrollo paralelo para cada piloto y capturó datos que beneficiaron a ambos. Implementó sistemas separados de desarrollo técnico para cada piloto. Prost trabajaba con ingenieros optimizando configuraciones de suspensión y mapas de motor. Senna colaboraba con aerodinámicos refinando el balance del auto en curvas rápidas. Cada piloto generaba datos específicos que mejoraban el rendimiento general. El sistema secreto de McLaren era su programa de simulación aerodinámica. En 1988, la mayoría de equipos diseñaban alerones y difusores usando túneles de viento básicos e intuición de ingenieros veteranos. McLaren había invertido recursos masivos en computadoras que simulaban el flujo de aire con precisión matemática. Este sistema predecía exactamente cómo cada modificación aerodinámica afectaría la velocidad en cada tipo de curva. El MP4x4 era la culminación de 5 años de desarrollo en fibra de carbono. Su chasis era significativamente más liviano que el Ferrari F 18788C. La aerodinámica generaba downforce, equivalente a más del peso del auto a alta velocidad. Downforce significa fuerza hacia abajo, que aumenta la adherencia de los neumáticos sin agregar peso físico al auto. Los números de dominación eran abrumadores. McLaren fue pole position en 15 de 16 carreras. Su tiempo de vuelta promedio era más de un segundo más rápido que el segundo lugar. En Mónaco, Senna ganó por 55 segundos. En Hungría, Prost terminó con una vuelta completa de ventaja sobre el tercer lugar. Esta superioridad no tenía precedentes en la era moderna de Fórmula 1. La rivalidad entre Senna y Prost intensificaba el rendimiento del equipo, pero amenazaba su estabilidad. Prost prefería estrategias conservadoras que aseguraran puntos. Senna atacaba constantemente buscando victorias espectaculares. Sus choques verbales en reuniones técnicas eran legendarios, pero también generaban soluciones innovadoras que ninguno habría descubierto trabajando solo. El sistema funcionó perfectamente durante 1988. Senna ganó 8 carreras, Prost ganó 7. McLaren acumuló 199 puntos en el campeonato de constructores. Ferrari, segundo lugar, sumó 65 puntos. La diferencia era tan grande que McLaren podría haber saltado las últimas 4 carreras y aún habría ganado el campeonato. La crisis llegó en Japón 1989. Senna y Prost chocaron entre sí luchando por el campeonato mundial.
El accidente expuso las tensiones internas que habían alimentado su éxito. Prost se fue a Ferrari. Senna se quedó en McLaren. La rivalidad impulsa el rendimiento, pero también dispara riesgos culturales. La dirección debe encauzarla. Esta dominación estableció principios que McLaren aplicaría en proyectos futuros. La excelencia técnica puede coexistir con conflicto humano si se canaliza correctamente. La innovación surge cuando talentos opuestos colaboran en sistemas estructurados. La ventaja competitiva sostenible requiere inversión continua en tecnologías que los rivales no pueden copiar rápidamente. McLaren había demostrado algo crucial. Podían crear productos que trascendían el automovilismo, pero su dominio en pista dependía completamente de patrocinadores y premios. Una temporada sin victorias significaba crisis financiera inmediata. Del circuito a la calle, el McLaren F1 que cambió todo. Ron Dennis sabía que necesitaba diversificar los ingresos más allá de Fórmula 1. En 1992, Gordon Murray, director técnico del equipo, propuso una solución radical: crear el auto de calle más avanzado del mundo usando tecnología directa de Fórmula 1. Murray había diseñado los McLaren que ganaron campeonatos con Prost y Senna. Su propuesta era simple pero extrema: construir el auto perfecto sin compromisos de costo, regulaciones gubernamentales o demandas de producción masiva. El proyecto se llamaría McLaren F1 y establecería nuevos estándares de ingeniería automotriz. La apuesta era financieramente arriesgada. McLaren nunca había fabricado autos de calle. Ferrari llevaba 45 años vendiendo deportivos exclusivos. Lamborghini tenía 29 años de experiencia. Porsche dominaba el segmento de autos deportivos de alta gama, con el 911 Turbo y el No 59. McLaren competiría contra marcas ya establecidas con cero experiencia comercial fuera de las carreras. Murray diseñó el F1 con especificaciones que parecían imposibles en 1992. El auto tendría 3 asientos con el conductor en el centro, una configuración nunca vista en autos de producción. El motor sería un BMW V12 de 6,1 litros desarrollado específicamente para este proyecto. El chasis utilizaría fibra de carbono construida con los mismos métodos que McLaren usaba en Fórmula 1. BMW inicialmente rechazó el proyecto. Sus ingenieros consideraban que un motor de 627 caballos de fuerza era demasiado potente para un auto de calle. Murray convenció a Paul Rush, director de BMW Motorsport, explicando que el F1 sería más ligero que cualquier superauto existente. El peso final fue de 1.138 kilogramos, significativamente menos que el Ferrari F40. La producción comenzó en 1994 en una fábrica nueva construida específicamente para el proyecto. McLaren contrató artesanos especializados en fibra de carbono que habían trabajado en la industria aeroespacial. El sistema de producción aplicaba principios de Fórmula 1 directamente a fabricación comercial. Cada componente se probaba en simuladores computarizados antes de instalarse. Los motores BMW se enviaban a McLaren, donde técnicos de Fórmula 1 los ensamblaban individualmente. Las especificaciones finales establecieron récords inmediatos. El F1 aceleraba de 0 a 100 km por hora en 3,2 segundos, y su velocidad máxima era 386 km por hora, convirtiéndolo en el auto de producción más rápido del mundo. Este récord se mantuvo durante 13 años, hasta que Bugatti lanzó el Veyron en 2005. McLaren limitó la producción a 106 unidades totales. La estrategia de exclusividad total funcionó perfectamente. McLaren vendió las 106 unidades antes de completar la producción. Los clientes incluían celebridades como Rowan Atkinson, empresarios como Elon Musk y coleccionistas privados que pagaban primas sustanciales sobre el precio oficial. El modelo de negocio generaba márgenes extraordinarios superiores al promedio de Ferrari. El efecto multiplicador superó las proyecciones originales. Cada F1 vendido generaba múltiples veces su costo en valor de marca para McLaren. La empresa pasó de ser conocida solo por especialistas de Fórmula 1 a marca reconocida globalmente en automóviles de lujo. Este reconocimiento atrajo inversores y socios que facilitaron proyectos futuros. El F1 no solo fue una hazaña técnica, cambió la percepción de la marca y financió futuros proyectos comerciales. McLaren había descubierto un modelo replicable.
desarrollar tecnología avanzada en Fórmula 1, aplicarla en productos comerciales exclusivos y usar las ganancias para financiar más innovación. La reputación técnica de Fórmula 1 permitía cobrar primas sustanciales y crear productos que trascendían el automovilismo. Hoy, algunos ejemplares del F1 alcanzan valores de colección de varias decenas de millones en casos excepcionales, validando la estrategia original de exclusividad extrema. Este éxito sembró las semillas de McLaren Automotive, que eventualmente se convertiría en el negocio más rentable del grupo McLaren. Pero la dependencia en F1 seguía siendo peligrosa. Una crisis en pista podría destruir décadas de construcción de marca en meses. Y esa crisis estaba a punto de llegar. Spygate, la crisis que casi destruye el imperio. En septiembre de 2007, McLaren enfrentó el escándalo más devastador de su historia. El 13 de septiembre, la FIA anunció la sanción más severa jamás impuesta en Fórmula 1. McLaren perdía todos los puntos del campeonato de constructores y era multado por $100 millones. Esta crisis amenazaba destruir 44 años de reputación, construida desde Bruce McLaren. El escándalo, conocido como Spygate, comenzó con documentos técnicos secretos y terminó transformando completamente el modelo de negocio de McLaren. En marzo de 2007, Mike Coughlan, ingeniero jefe de McLaren, recibió documentación técnica sustancial con especificaciones confidenciales del Ferrari F 2007. Los documentos incluían detalles sobre el sistema de frenos, distribución de peso, configuraciones de suspensión y mapas aerodinámicos. Esta información había sido filtrada por Nigel Stepney, mecánico senior de Ferrari, con acceso a datos ultra sensibles. Coughlan compartió estos documentos con 4 ingenieros de McLaren, que trabajaban en el desarrollo del MP422. Los técnicos analizaron las soluciones de Ferrari y las compararon con sus propios diseños. Algunos elementos de los documentos Ferrari aparecieron en modificaciones posteriores del auto McLaren, especialmente en el sistema de frenado y la aerodinámica del difusor trasero. La investigación comenzó cuando Ferrari descubrió que Stepney había accedido ilegalmente a sus archivos técnicos. Ferrari alertó inmediatamente a la FIA, el organismo rector de Fórmula 1. Los investigadores rastrearon los documentos hasta Coughlan, quien había intentado hacer copias en una tienda local de fotocopiado. El empleado de la tienda reconoció los diagramas técnicos y contactó a Ferrari directamente. Ron Dennis negó inicialmente cualquier irregularidad. En la primera audiencia con la FIA, el 26 de julio, Dennis declaró que McLaren no había usado información confidencial de Ferrari en el diseño de sus autos. Afirmó que los documentos permanecieron en poder de Coughlan sin ser distribuidos al equipo técnico. Las evidencias posteriores demostraron que esta declaración era falsa. La FIA descubrió correos electrónicos entre ingenieros de McLaren discutiendo específicamente las soluciones técnicas de Ferrari. Los mensajes incluían referencias directas a la información de Mike y comparaciones detalladas entre componentes McLaren y Ferrari. Pedro de la Rosa y Fernando Alonso, pilotos de McLaren, también habían recibido algunos datos técnicos de Ferrari a través de mensajes internos. El 13 de septiembre, la FIA anunció su decisión final. McLaren perdía todos los puntos del Campeonato de Constructores 2007, eliminando sus opciones de ganar el título. La multa representaba el 25% de los ingresos anuales de McLaren, una penalización financiera devastadora. Dennis implementó inmediatamente un sistema de compliance total para restaurar la credibilidad de McLaren. La empresa contrató auditores externos que revisaban todos los procesos de desarrollo técnico. Implementaron firewalls digitales que impedían el acceso no autorizado a información confidencial. Cada empleado firmó nuevos acuerdos de confidencialidad con penalizaciones legales severas por violaciones. La crisis financiera obligó a McLaren a diversificar urgentemente sus fuentes de ingresos. Dennis aceleró el desarrollo de McLaren Automotive, el brazo comercial que había estado en planificación desde 2005. La división de autos de calle representaba la oportunidad de generar ingresos independientes de los resultados en Fórmula 1. El MP4-12C, lanzado en 2011, fue el primer auto de la nueva era McLaren Automotive. El proyecto costó 500 millones de libras desarrollar, pero estableció las bases tecnológicas para toda la gama futura. Utilizaba chasis de fibra de carbono fabricado completamente in-house
motor V8 turbo desarrollado con Ricardo, y sistemas electrónicos diseñados específicamente por McLaren. McLaren Automotive creció exponencialmente después del Spygate. En 2012, la división generó 267 millones de libras en ventas. Para 2019, los ingresos alcanzaron 1.300 millones de libras, superando por primera vez los ingresos de McLaren Racing. En vez de colapsar, usaron la crisis para reducir dependencia del resultado deportivo y construir un negocio de alto margen. Lección práctica. Cuando un canal de ingresos central falla, usa la crisis para forzar diversificación. El patrón emergía claramente. McLaren había enfrentado múltiples crisis existenciales y las había convertido sistemáticamente en ventajas competitivas duraderas. Conclusión. 3 lecciones operativas emergen de esta historia. Primero, construye un moat técnico. Invierte en una pieza tecnológica difícil de replicar como la fibra de carbono de McLaren. Segundo, crea un ciclo que se refuerce solo. Experimenta en un entorno de bajo riesgo y reinvierte las ganancias para seguir mejorando, como cuando Can-Am financió la Fórmula 1 y luego los autos de calle. Tercero, operacionaliza el conocimiento. Documenta y separa responsabilidades para que la empresa no dependa de individuos clave. Si esto te ayudó a ver cómo convertir innovación en negocio, suscríbete y comenta qué ventaja técnica quieres construir en tu proyecto. McLaren convirtió crisis en procesos, procesos en ventaja técnica y ventaja técnica en negocio.